Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda clase de nuestra interpretación estadística en investigación. El día de hoy vamos a tocar el tema de la pregunta de investigación y diseños de estudio. Esto tiene que ver con el primer módulo del curso que está diseñado esta parte para que ustedes tengan las bases fundamentales para luego, a partir del segundo módulo, poder interpretar todo lo que son las pruebas estadísticas. Como ustedes saben, el diseño de la investigación es un componente básico para lo que va a ser interpretación de los resultados del mismo. Y desde el diseño está estrechamente vinculado a lo que es la pregunta de investigación. Entonces, lo primero que planteamos es ¿qué es la pregunta de investigación y cuál es su propósito? Es una pregunta a la que un estudio puede dar respuesta. Esto suena un poco obvio, pero a veces planteamos preguntas que no tienen respuesta obvia. A veces en el tema de la redacción, de querer plantear preguntas o nuestro objetivo en modo de pregunta, vemos esa pregunta no tiene una respuesta objetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos quizás hacer una investigación que tiene que ver con un programa que queremos implementar, ¿no? A veces la pregunta no sale tan fácil de esta idea que queremos de implementar un programa. Entonces tenemos que ver cómo es que convertimos una idea en una pregunta científica. La idea de las investigaciones es dar respuesta a incertidumbres en el mundo científico. Quizás estamos frente a un tema que nos interesa y quizás la pregunta no tiene mucho que ver con efectividad de cierto tratamiento, ¿no? Pero eso no significa que no debamos investigar esa droga quizás para cierto tratamiento. Más bien podemos ver de que a raíz de otras investigaciones nacen otras preguntas. Podemos tratar de identificar algún vacío en el conocimiento, por ejemplo, que tiene que ver con el tiempo de uso, con el grupo de personas, si hay diferencias entre usarlo un medicamento en un estadio de gravedad o en otro, ¿no? Entonces, es importante esto de la pregunta de investigación, que es una pregunta que puede tener una respuesta objetiva. ¿Y de dónde sale esa respuesta? La respuesta no viene de un análisis filosófico de alguna situación, no. La respuesta viene a través de la recolección de información y yo analizar esa información me va a permitir dar una respuesta a la pregunta. Y esto es bien importante. A veces, como les digo, nos perdemos un poco en esto. Entonces, la pregunta puede tener respuesta y va a guiar a todo lo que va a ser la investigación. La pregunta de investigación tiene el propósito de organizar el estudio, dar la dirección y coherencia y delimitar nuestro problema, ¿no? Delimitar lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos un tema muy amplio y no es fácil para nosotros establecer una pregunta de investigación. Vamos a caer en el problema de que vamos a tener un estudio muy laxo o muy amplio que no tiene una dirección específica. Tiene el equipo enfocado y sobre todo la redacción del artículo. Y ustedes van a dar claramente cuenta de que hay estudios de quizás revistas no muy buenas que no tienen una pregunta muy sólida. Entonces, la respuesta tampoco es muy sólida y por eso el trabajo pierde fuerza. Que a partir de ella se integran los métodos y los datos que se necesitarán para responderla. Entonces, es ultra importante que entendamos esto, que la pregunta nace de una incertidumbre. Si yo tengo un quizás que ustedes tienen alguna intención de confirmar datos que se saben en otros lados, esto es un poco de justificación un poco pobre, porque si ya se sabe o estamos casi seguros de cuál va a ser la respuesta, entonces no tenía una pregunta por ahí, simplemente quería buscar esa incertidumbre y tratar de aportar al conocimiento científico. ¿Ok? Ayudar a colegas, contar con un equipo de investigación
que pueda estar actualizado y nos puedan ayudar a llegar a lo que tiene más que ver con el proceso de plantearlo. Y para ir a estos atributos básicos, ustedes van a tratar de identificar esta pregunta en los proyectos de investigación que ustedes planteen y los que ustedes analizan. La pregunta de investigación tiene que ser medible, como les digo, mediante un método concreto, objetivo, tiene que ser clara y precisa. Y para esto debemos de también considerar la factibilidad, y la factibilidad no solo en términos económicos y logísticos, sino la factibilidad ética. Respecto al planteamiento de la pregunta de investigación que sea concisa y clara, existe esta estrategia PICO o PICOT. La T es el otro componente, que es el tiempo. La estrategia PICO aparece para tratar de capacitarnos en todo lo que es investigación, en orientar la pregunta en un sentido más concreto y claro. De esta forma, nosotros sabemos que debemos identificar claramente cuál es la población del estudio, cuál es la intervención del estudio que se pone a prueba, cuál es el comparador o la comparación y cuál es el outcome o de outcome, que es la palabra desenlace en inglés, y el resultado. Vamos, por ejemplo, si hablamos del típico tema que nos interesa quizás en nuestro instituto, en nuestro planteamiento de problemas, tiene que ver, por ejemplo, con factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, ¿cómo se podría poner el factor acá en esta pregunta PICO? El factor es, por ejemplo, cierto factor, llamémosle obesidad, es el factor. ¿Y cuál sería la comparación? No obesidad. La presencia del factor está en la I y la ausencia del factor está en la C. ¿Se entiende? Porque si yo, por ejemplo, hablemos de COVID, ya que está de moda y que todos tenemos preguntas alrededor de este tema, la población, por ejemplo, se puede llamar población infectada o con diagnóstico confirmado de COVID de Perú o de tal instituto en tal momento. Y yo quiero investigar cuál es en la presencia de obesidad en comparación a la ausencia de obesidad, cuál es, por ejemplo, el outcome mortalidad. Es decir, la mortalidad voy a compararla en los que sí tienen obesidad versus en los que no tienen obesidad. Y si yo encuentro diferencias, ¿yo qué podría inferir? De que es un factor de mortalidad. Es una estrategia para precisar mejor las preguntas de investigación. Vamos a entender un poco más esto poniéndolo en práctica, sobre todo en la parte del final que tiene que ver con los talleres o el taller de artículos que vamos a revisar. La pregunta de investigación es un proceso cíclico, porque yo refinar mi pregunta, arranco con una pregunta, la refino, veo que quizás no está exactamente los términos y vuelvo otra vez a plantearla. Llegamos al primer punto decisivo en el día de hoy sobre lo que es pregunta y diseño de investigación. La pregunta está estrechamente relacionada al objetivo. Y el objetivo, tengo que yo primero identificar cuál es el objetivo principal, el propósito. Mi propósito va a ser describir hechos o va a ser hallar asociaciones, relaciones. Hay otros tipos de objetivos un poco más complejos que tienen como, por ejemplo, realizar predicciones, pronósticos. Estos pertenecen a esto de aquí, son objetivos más analíticos. Pero para mantenerlo simple, vamos a dividir el objetivo de una investigación en dos grandes grupos. Escribir los hechos, conocer cómo ocurren y hallar asociaciones de relaciones que pueden ser causales, no causales, pueden ser pronósticas y de ese tipo. Para yo poder responder cuál es el objetivo de nuestra investigación, tengo que identificar cuál es la población, cuáles las variables dependiente e independiente, que ya lo vimos la clase pasada. La independiente es aquella que va a ejercer un efecto en la dependiente, es decir, el factor que me va a modificar el desenlace, la dependiente. Y la efecto que quiero ver en esta comparación. Esto es
algo más correlacional o de asociación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El estudio es un estudio descriptivo o comparativo. Si vemos esta diapositiva, con la siguiente estamos simplemente cambiando los términos. Un estudio que busca describir los hechos lo vamos a llamar un estudio descriptivo, y un estudio que busca llevar a asociaciones o relaciones o factores es un estudio de tipo comparativo. ¿Por qué se llama comparativo? Porque últimamente tengo que comparar la frecuencia de enfermedad en dos grupos para identificar si hay asociación. Y eso es lo que vamos a ver en todo lo que va a ser interpretación estadística. ¿Qué pruebas tengo que observar o ver para ver qué es lo que está dándome los datos? Los estudios descriptivos es un solo grupo. El propósito es estimar es medir el resumen de cierta variable para describir y explorar su valor. El tipo de preguntas tienen estos verbos, ¿no? Estimación, determinar, identificar. Y la estadística, siempre en estudios descriptivos, a partir de este curso, ustedes van a tratar de identificar un indicador de variabilidad. En la clase pasada que decíamos que, bueno, podemos tener un promedio, pero no sirve de nada conocer el promedio si yo no sé qué tan variable es ese promedio. Y esa variabilidad lo identificamos mediante la desviación estándar, mediante rangos. Y si queremos ir y aportar al conocimiento científico, más allá de describir lo que nos ocurre en cierto servicio, necesitamos usar esto de aquí, que es el intervalo de confianza, que es la forma correcta de estimar la variabilidad de lo que yo estoy midiendo. En cambio, en los estudios comparativos, para poder comparar, tengo que poder claramente definir dos o más grupos. Voy a comparar qué tan frecuente o qué tan grande o pequeño es la variable entre estos grupos. Y siempre debe de haber una hipótesis. ¿Y cómo voy a responder a esta pregunta? Mediante pruebas estadísticas y valores P. Entonces, veamos que en el curso de interpretación tenemos dos tipos de interpretaciones, basados en los intervalos de confianza y basados en pruebas estadísticas y valor P. Hoy en día se está practicando más y más, con más fuerza, la interpretación de intervalos de confianza, incluso en estudios comparativos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto nace, esta diapositiva nace del estudio que a mí me gusta mucho, es un estudio de lo que es diseños de investigación epidemiológica, que se llama Grimes, es el autor. Eso va a estar colgado en la aula virtual, en el Moodle. Y este es lo que ustedes tienen es el resumen o la forma que a mí me parece más fácil enseñar lo que son los diseños de investigación. Hay otras clasificaciones que todas, o que no necesariamente estén mal, pero para mí, en términos de investigación epidemiológica, investigación clínica, esto es lo que más nos conviene conocer y dominar. Y es bastante simple. Lo primero, existe control de la exposición. Llamemos la exposición al factor, la droga, por ejemplo, es un factor, por ejemplo, fumar, ¿no? Si yo a unos les doy, si yo investigador asigno la exposición, por más antiético que suene, pero estamos haciendo un ejemplo así extremo para que quede claro para ustedes. Si yo a un grupo le doy no sé, una cajetilla de cigarros a la semana y otro no, estoy yo asignando, controlando la exposición. Esto sí estoy en los estudios experimentales. ¿Ok? Experimentales. Si yo no asigno, yo no tengo control de esa asignación, es un estudio observacional. Esa es la primera gran definición, experimentales y observacionales. Vamos a ir a algo más práctico, más que podrían ustedes investigar o analizar. Por ejemplo, si a ustedes les interesa conocer el efecto de cierto tratamiento, por ejemplo, hay un estudio de una investigadora que quiere ver el efecto de una droga, triptolenina, en pacientes con pubertad precoz y ver cómo es que mejoran la talla.
en el tiempo. La pregunta, ¿el investigador tuvo control de la exposición? Ahí yo tengo que responder lo siguiente. Yo investigador, no doctora, no endocrinóloga, yo investigador, voy a decidir a quién sí, a quién darle o no darle, o que esta decisión de dar esta droga depende de un objetivo de investigación. Si es sí, es experimental. Si es no, es una observacional. Usualmente, en nuestro entorno clínico, usamos todo lo que son más observacionales, y eso no implica que no exploremos el efecto de las drogas. La diferencia es si depende la asignación del tratamiento del investigador desde un punto de vista de investigación o tiene que ver con un punto de vista más clínico, más asistencial. Entonces, en el caso que les contaba de esta doctora endocrinóloga que quiere hacer este estudio del efecto de triptorelina en nuestras pacientes con pubertad precoz, la respuesta es que es observacional, porque lo que va a hacer ella es simplemente evaluar, medir de una forma sistematizada y analizarlo para ver cómo es que responden estas niñas. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la segunda pregunta, ¿existe grupo control? A veces, si hay un grupo control, se refiere no que no tiene la enfermedad, sino podría ser más preciso, utilizó un grupo para compararlo, no necesariamente es control. Sí o no. Entonces, si yo voy a agarrar un solo grupo y voy a describir cómo es que ganan talla, no hay un grupo control. Pero si yo me interesa comparar con algo, por ejemplo, en este caso la doctora lo que quiere hacer es ver si haber iniciado el tratamiento de manera temprana va a tener un mejor resultado que en aquellas que se le inicia el tratamiento de forma tardía. Ahí estamos teniendo grupos. Vamos a comparar el grupo tardío. Por lo contrario, si yo agarro solo un grupo, es decir, voy a escribir nada más, solo un grupo sin crear, estamos hablando de un estudio descriptivo. Y en los experimentales se dividen en dos, aleatorizado y no aleatorizado. Que asignar el tratamiento sigue un método que tiene que ver con el azar. O método de aleatorización, pero tiene que ver con el azar, no tiene que ver con el azar. Entonces, los analíticos tenemos estos tres, los famosos estudios de cohortes y transversal. Empecemos por el más sencillo. El transversal es en el que yo al mismo tiempo mido la exposición y el outcome y el desenlace. Es un transversal. Control me ayuda, es obligatorio yo conocer el outcome, el desenlace, para yo formar mis grupos casos y mis grupos controles. ¿Quiénes son estos grupos? Basados en el outcome, en el desenlace. Primero saber quiénes tuvieron el desenlace, me interesa, y quiénes no. Y en base a eso defino mis dos grupos. Y luego en ellos veo cómo estaba su presencia de ese factor. Y por último, el que tiene mayor evidencia desde el punto de vista científico es el estudio de tipos de cohortes, en el que, conociendo quiénes están expuestos y quiénes no, luego yo puedo ir dando el desenlace. Arrancan mis pacientes sin el desenlace y luego voy viendo en el tiempo quienes presentaron el desenlace. Esos son los cohortes. Entonces, estos tres tipos de estudio hacen comparaciones en grupos. Y el outcome, o la exposición y el desenlace. Hay tres opciones y según esa opción yo puedo identificar el grupo o el tipo de diseño. Acá es para que ustedes tengan en cuenta de que hay un nivel de evidencia asociado a cada tipo de estudio. Esto ustedes ya lo conocen. Las series de casos o reportes de casos que son estudios descriptivos tienen menor evidencia que unos estudios analíticos
que son los de cohortes, por ejemplo, o de casos controles. Acá podría faltar el estudio de transversal, que también puede ser un analítico, que es mejor de serie de casos. Finalmente, los metaanálisis van a juntar todos los resultados de muchos estudios que tienen el mismo propósito. Entonces, ahorita vamos a tratar de generar confianza en ustedes de que puedan identificar los tipos de estudio. Si el objetivo es estimar o determinar una población, las características de una población, es un estudio más descriptivo y, por ejemplo, yo tengo que responder preguntas como que quiénes son los pacientes o cómo son, cuándo ocurre la muerte en pacientes con COVID, no sé, al día 10, 20, dónde, cómo, describir. Los objetivos responden a verbos como describir, identificar y determinar. Los estudios descriptivos. Y recordemos que para los de IMC en los pacientes con COVID es tanto, más o menos tanto, y el intervalo de confianza. Esos son el tipo de resultados que voy a obtener de estudios de tipo descriptivo. Estudios de tipo comparativo, yo quiero entender por qué unos se mueren más que otros, cuáles son las diferencias, en qué grado cambia o varía un desenlace, incorporar mejoras a cierto tratamiento, a cierto manejo, y siempre voy a tratar de usar o vemos verbos como comparar, en comparación de, cuál es el efecto de, ¿no? Cuál es la utilidad de estas palabras implican comparaciones. Entonces, si hay grupos de interés predefinidos, estamos hablando de estudios comparativos. Por ejemplo, si voy a comparar los enfermos versus los sanos una cantidad de factor, estamos hablando de grupos. Antes y después son grupos. Tratamiento A contra tratamiento B son grupos. Los pacientes con una característica en comparación a otra característica. Comparación de grupos. Voy a comparar cuál es la cantidad de, por ejemplo, obesidad en los vivos y muertos de COVID. Ahí están los grupos, vivos y muertos. ¿Ok? Entonces, todos estos son para estudios comparativos. Bueno, los estudios descriptivos, por el contrario, estábamos hablando de los comparativos, tienen las características de la población, describen una realidad y no les interesa tanto explicar la causalidad de cierta situación o no les interesa tanto comparar ni asociar. Nada más describir una realidad. Son exploratorios usualmente y son igualmente importantes, ya que a raíz de ellos nacen generación de hipótesis, otros estudios más complejos metodológicamente o comparativos. Todos ellos, entonces, son sumamente importantes para jóvenes que quieren conocer un poco la realidad. Estos son las series de casos. Todos los estudios descriptivos, por definición, son una serie de casos. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a ver las características de un grupo de pacientes que es... ¿Y eso qué son? Son casos. Reportes de casos son ya cuando se examina a profundidad a un paciente determinado y se reportan características más individualizadas, no se agrupan. O sea, no digo el promedio es tanto, sino yo voy a analizar los casos de manera aislada. Pero estos no dan tanta o sea, en los niveles de evidencia, los grados de evidencia que aportan, los reportes de caso es menos importante. Y esto es un cuadrito que me gusta mucho porque pueden entender cuáles son las diferencias de los tres estudios analíticos, que es lo más interesante para nosotros enseñarles. Los analíticos, recordemos, son aquellos que tienen intenciones de comparar, de determinar diferencias. Y acá les traigo tres tipos de estudios
analíticos observacionales para es determinar si es que el consumo de pescado tiene o no tiene un efecto protector en la ocurrencia de enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria aguda. Vamos a imaginar que yo soy una investigadora que quiero determinar cuál es la influencia, cuál es el efecto, cuál es la asociación entre el consumo de pescado y la ocurrencia de enfermedad coronaria aguda. ¿Está bien? El mismo objetivo yo puedo probar o la misma pregunta se la puedo responder por distintos diseños. Pero formular la pregunta sería algo así como ¿cuál es el efecto de el consumo de pescado en la ocurrencia o la frecuencia de enfermedad cardiovascular o aguda? Veamos el estudio de corte para empezar. ¿Cuál es la característica clave de cortes? Si recordamos el diagrama de Grimes, está basado en que si hay un caso sí o no, y primero es el outcome, estoy viendo caso control, está basado en la población sin outcome, ¿ok? Cortes, población sin outcome o población sin resultado, sin desenlace, y veo la exposición primero y luego espero a que ocurran los desenlaces. Entonces, es un grupo de sujetos identificados al inicio que todavía no han tenido el desenlace y son seguidos en el tiempo. ¿Para qué? Para ver quiénes sí y quiénes no tienen el desenlace. ¿Y cómo sería el ejemplo aplicado a esta pregunta del pescado y la enfermedad coronaria aguda? El investigador mide el consumo de pescado al inicio del estudio y en evaluaciones periódicas determina quiénes tienen enfermedad cardiovascular. Vean acá, el investigador mide el consumo de pescado. Déjame corregir esto porque... un ratito. El investigador mide... No puedo editar si estoy compartiendo pantalla. Bueno, luego lo corregiré. Entonces el investigador va a medir el consumo de pescado y después va a esperar a que algunos tengan, desarrollen y no desarrollen enfermedad cardiovascular aguda. ¿Y qué es lo que va a comparar? Va a finalmente determinar si en quienes consumían pescado hay menos enfermedad cardiovascular aguda. El transversal ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Es un grupo examinado en un momento determinado. Solo es un momento. No hay antes y después, no hay temporalidad. Esa es la limitación de los transversales. El investigador le hace unas preguntas a un grupo de personas sobre su consumo de pescado, el actual y el pasado. Entonces, quiere determinar si la cantidad de consumo de pescado está relacionado con la presencia de enfermedad cardiovascular aguda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el estudio? Agarra en un mismo momento, le pregunto cómo es que consumía pescado y también quiero saber si tienen o no tienen enfermedad cardiovascular aguda en ese momento. Ocurren las dos cosas en el mismo momento. En el caso control se seleccionan dos grupos. ¿Basado en qué? En su condición de caso o su condición de control. Entonces voy a agarrar un grupo que tienen enfermedad cardiovascular aguda. ¿Qué voy a hacer en el tan frecuente es el consumo de pescado? Y si yo veo diferencias, sí hay asociación. El ensayo clínico, ustedes me podrían responder, ¿cómo sería un estudio de ensayo clínico para esta pregunta del pescado y la enfermedad cardiovascular aguda? Yo tendría que controlar a quién sí y a quién no le doy pescado. ¿Okay? ¿Cómo es que es la frecuencia? O yo determino como investigador qué tan frecuente consume pescado mis pacientes. ¿Y qué veo en ellos? En el tiempo veo quiénes tienen enfermedad cardiovascular aguda. Y los descriptivos, por lo contrario, no le interesa conocer ninguna asociación ni diferencia. Simplemente yo podría consumir pescado en los pacientes del consultorio de cardiología. Eso sería un estudio descriptivo.
Pero en estudios descriptivos, yo sé que a veces está mal hacerlas, o sea, estamos tratando de identificar quizás alguna tendencia, pero no van a ayudar a responder con firmeza a esa pregunta. Creo que ahí quedamos en la parte teórica. No sé si estamos a varios analizando estos conceptos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre tipos de estudio antes de pasar a la parte más práctica? Pueden hacer preguntas en el chat si desean. Bueno, entonces seguro van a aparecer las preguntas más adelante. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos aquí en el PowerPoint y luego les voy a pedir, después de hacer voy a hacer un sondeo de ustedes. Ustedes van a responder en el chat cuál es el artículo que quieren revisar de una serie de artículos que les voy a dar. Van a tener que elegir una opción y la más popular de las opciones es la que vamos a revisar hoy día. El primer ejemplo es el siguiente. En 1976, un grupo de investigadores de la Universidad de Loma Linda, en California, Estados Unidos, identificaron una cohorte de adventistas del sur de California, a los que se pasó un cuestionario de 350 variables, entre las que se encontraba una valoración de la dieta que tenían en ese momento, considerada como la exposición principal del estudio. A lo largo de 6 años siguientes se le monitorizó la incidencia de cáncer mediante contacto con los registros de cáncer existentes. Tratemos de identificar los elementos de este ejemplo para poder elegir de qué estudio se trata. Primero, ¿hay control de la exposición? ¿A algún grupo de personas le asignan un medicamento, una exposición? Ya estamos. Ok, entonces, ya perdí el hilo de lo que les quería comentar. Acá el ejemplo 1, en el que queríamos identificar entonces si hay exposición, o sea, si el investigador está controlando la exposición y puede ser sí o no. No hay ninguna variable de que, Graciela, es un estudio de corte porque inician libres de enfermedad. Han silenciado a todos. Ok, Víctor, gracias. Entonces, vamos a solo a trabajar con el chat. Vamos a solo trabajar con el chat. Entonces, no, sí, doctora Salma, de la exposición. Ok, entonces ya sabemos que estamos en el lado de los observacionales. Los observacionales hay dos tipos, los descriptivos y los comparativos, o los analíticos. Los descriptivos no tienen interés de asociar ningún factor a ningún desenlace. Y los analíticos sí. En ese caso, en este caso de este ejemplo, ¿qué les parece? ¿Es más un estudio descriptivo que busca describir o que busca determinar asociaciones, factores? Observacional analítico, correcto. Es uno de identificar si esta dieta, esta característica de la dieta, va a ser un factor que podría modificar la frecuencia de cáncer. Exacto, es un estudio que busca analizar si existe una o no asociación entre una cierta dieta para ver si produce más o menos cáncer, ¿no? Observacionales, analíticos. Ahora, los observacionales analíticos tenemos el transversal, el caso control y el cohortes.
El caso control, vamos a arrancar con el caso control en este caso. ¿Cómo sería? Yo tengo que claramente definir al arranque del estudio, ya tuvieron la enfermedad y busco otro en los que no tienen la enfermedad. Claramente hay un grupo que yo los elijo a dedo. Yo busco quien esté el cuello uterino, ¿ok? Y lo voy a comparar con otro grupo que no tiene cáncer de cuello uterino. ¿Vemos esto en este ejemplo? No. Por lo tanto, no es un caso control. Vamos a la segunda decisión. Estoy midiendo al mismo tiempo el factor y la enfermedad, o el factor y el desenlace. Antes de eso identificamos cuál es el factor. Para este estudio, ¿qué es el factor? ¿O cuál es la exposición que quieren ver si está asociado al desenlace? La dieta. Exacto, Jacqueline. La dieta es el factor, ¿no? Y quieren ver si está asociado al desenlace, que es el cáncer, correcto. Pregunta, ¿lo están midiendo ambos al mismo tiempo? Vean, en el 1976 están midiendo ¿qué? Solo la exposición. Solo están midiendo la dieta. ¿Mediante qué? Ese cuestionario de más de 300 preguntas para valorar la dieta en ese momento, que era considerada como la exposición principal. Entonces, estoy midiendo la exposición. Y luego de 6 años, se empezó a monitorear en base de registros de cáncer quiénes de esas personas presentaban o no presentaban cáncer. Entonces, eso, el desenlace a lo largo del tiempo. Esa es la definición de los estudios de cohortes, como muchos de ustedes lo están diciendo acá en el chat. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente. O sea, sí, dejar de dar este tratamiento antiepiléptico en personas sin crisis epilépticas durante 2 años incidía en la presencia de una recaída de enfermedad, se realizó el siguiente estudio. La redacción está un poco fea, pero tratemos de entender. Para valorar si retirar un cierto tratamiento antiepiléptico en personas que no tienen crisis durante 2 años, eso podía ser una condición que iba a hacer que recayeran en la enfermedad. Esa era la pregunta de estudio. ¿El retirar el tratamiento hace que recaigan más? Es decir, ¿debería de retirarlos a pesar de que han pasado 2 años sin crisis epiléptica o mejor les dejo el tratamiento? Entonces, a los que aceptaron participar, se les distribuyó de manera aleatoria en 2 grupos. Se les retiró el tratamiento. Durante los 6 meses siguientes se les cuantificó si los participantes tuvieron epiléptica. Pregunta número 1, ¿un estudio observacional o experimental? ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacerme para decidir eso? Es si el investigador controla la exposición. Correcto. Experimental y Graciela también estaban en lo correcto, porque justamente acá dice claramente se les distribuyó de manera aleatoria en 2 grupos, uno que mantuvo el tratamiento y otro que se les retiró. ¿Y cuál es el factor que quieren ver? No el factor, mejor dicho, el desenlace. Quieren ver la recaída de la enfermedad, es decir, si empiezan otra vez epilépticas. Entonces, si yo veo que en los que sí detuvo el tratamiento hay más recaída o hay más crisis epiléptica, yo podría decir de que no es bueno retirarles el tratamiento. Correcto. Veamos el otro ejemplo. Para ver si la infección hospitalaria seleccionó un paciente no infectado con un nivel similar de gravedad. En ambos grupos se valoró la duración total de la estancia hospitalaria. Antes de que identifiquen el diseño, ¿cuál es la variable resultado? ¿Cuál es la variable desenlace? Infección hospitalaria puede ser
mortalidad, puede ser estancia hospitalaria. ¿Cuál es la variable resultado? Estancia hospitalaria, correcto. Es la estancia hospitalaria. No hay que dejarnos, a veces vemos infección hospitalaria, entonces, ese es el desenlace. No, no, no. Acá quieren determinar, el desenlace es que quieren examinar por qué las personas se quedan más tiempo en los hospitales, ¿no? Y un posible factor puede ser la presencia de infección hospitalaria, ¿correcto? Entonces, la infección hospitalaria en este caso es un tipo de variable exposición o la variable que va a crear mis casos y los controles. Perdón, no, casos sin control. Paciente no infectado con... ¿Qué es? Es un estudio de casos y controles, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes infectados, arranca con proceso pacientes infectados y no infectados, y comparo en ambos cuánto hay de estancia hospitalaria. ¿Sí? Pacientes infectados y no infectados, y comparo cuál es en ellos la estancia hospitalaria. Y acá hay un detalle adicional, que tienen un similar nivel de gravedad. Eso es lo que se llama pareados. Están pareados, ¿por qué? Por nivel de gravedad. Eso es importante porque sería injusto, por ejemplo, de que si tiene los pacientes más graves, obviamente van a tener más estancia hospitalaria, independientemente de si tienen o no infección. Entonces es importante tercera variable, que es gravedad, esté pareja en los dos grupos que voy a comparar. Te quiero a ustedes preguntar. Vamos a 5 artículos. 5 artículos y voy a ir introduciendo a nuestra base de datos de artículos para discutir en los talleres. Un minuto. Voy a dar las votaciones del chat. ¿Cuál de estos 5 artículos empezamos a revisar? Ahí tienen los títulos y voy a ir apuntando como las respuestas. Votaciones. ¿Cuál de estos 5 artículos quieren revisar? Son las 12:49. En un minuto va por ahí el 4. Factores de riesgo cardiovascular. Muy bien. Muy bien. El 5. Empezamos con el 5. El 5 es 10 años del programa de oxigenación por membrana extracorpórea neonatal respiratorio en un hospital público de Argentina. Ganó el número 5. Vamos entonces a por aquí. Cada vez que tengamos nosotros nuestro taller, vamos a revisar los conceptos previos. ¿Okay? Vamos a revisar los conceptos previos. Voy a detener compartir pantalla y voy a empezar a compartir. Ahí está. Entonces, como les decía, en esta parte de taller vamos a revisar los conceptos que hemos estado mirando desde el inicio. La primera, cómo resumir o la estadística descriptiva, el tipo de variables, las medias, las medianas, porque son distintas, cuándo usarlas,
las diferentes formas de estimar la variabilidad de los estudios, cuál es el objetivo, si es descriptivo o comparativo, y vamos a un poco discutir todas esas cosas ahora. Si leemos el título, dice 10 años del programa de oxigenación por membrana extracorpórea neonatal respiratoria en un hospital público de Argentina. ¿Qué les parece ese título? ¿Les parece que tienen una pregunta analítica, comparativa de determinar asociación o una pregunta que quieren más describir una cierta población? Sí, que quieren justamente describir, ¿no? Eso es lo que vemos, claramente quieren describir, no vemos que hay predeterminadas variables o grupos, no dicen nada que quieren ver antes y después, no quieren ver mortalidad, no vemos identificación, se nos hace difícil, por ejemplo, identificar una variable dependiente principal, no hay nada ahí claro, no hay estancia hospitalaria, ¿verdad? Entonces eso no significa que tiene descriptivo. En el resumen vamos a casi siempre identificar el objetivo de la investigación. El objetivo es mostrar los resultados de los pacientes tratados con ECMO en la UCI de este hospital. Y fíjense por ahí que tiene, miren, y analizar los factores asociados de mortalidad. ¿Qué pasó ahí? Ok, eso es frecuente. ¿Te acuerdan que yo les dije? Los estudios descriptivos casi siempre hacen comparaciones. Porque si ya tienes la data, lo que es inevitable es tratar de ver si es que quiénes se mueren más, quiénes menos. Y eso no está mal. Lo que no está bien es yo dar como concluso o como conclusivos los hallazgos de este estudio, que no tuvo un diseño específico para responder preguntas analíticas. El diseño es un estudio descriptivo, retrospectivo, ¿verdad? Y los hallazgos de este estudio no son confirmatorios en lo que tiene que ver factores de riesgo, pero sí vale la pena leerlos, vale la pena ver qué encontraron. ¿Ok? Entonces, recuerden que este es el de un proyecto. El proyecto puede haber sido un diseño descriptivo, pero el artículo siempre van a buscar alguna asociación, algún factor a identificar, pero siempre nosotros, como consumidores de literatura científica, tenemos que estar alertas a que este no es el diseño ideal para una pregunta de factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, no es que esté mal, esta es una excelente revista y por eso, muy bien, en el título no dice nada de factores, porque ese es como decir, ese es secundarios está los factores de riesgo. ¿Ya? Fíjense que en la parte de metodología no hay mucho, en el abstract no hay mucha información, ¿no? Si fuera un estudio realmente analítico, acá habría algo de información sobre cómo miden el factor, cómo miden el desenlace, ¿no? Para nosotros estar seguros de que no hay sesgos, que no hay problemas para interpretar eso. Claro, si quieres ver factores, tienes que hacer otro diseño que trata de identificar eso, sobre todo por el tema de temporalidad y la calidad de información. Por eso es que en los descriptivos es relativo todas las conclusiones de tipo analíticas. ¿Por qué? Porque hay muchos potenciales sesgos, esa es la razón. Entonces, los resultados brevemente son 77 pacientes en 10 años, recién nacidos y pacientes pediátricos de 1 año, menores de 1 año, y acá está la primera indicador de la primera variable que van a describir, edad. Y dice, la mediana de edad al ingresar fue 2 días. Y eso que está entre paréntesis, ¿qué será? Es el indicador de variabilidad, que como es una mediana, ese debe ser el rango, que va de 1 día nacido hasta
150, mínimo y máximo. ¿Y por qué eligen la mediana? Vamos a recordar la clase del martes. Porque podría más fácil quizás para todos es interpretar el promedio. El promedio fue 2.7 días, ¿no? Más menos, no sé, 5, ¿verdad? Pero no han usado media, han usado mediana, porque probablemente esa variable de edad en días está asimétrica, está sesgada. Es decir, no es una curva normal. Entonces, si yo utilizo, me va mal colocar donde está la mayor parte de los niños. Quizás yo diría que la media sale 5 días, pero en verdad hay un niño de 150 días que me jala ese indicador de tendencia central y me lo jala hacia arriba. Hay muchos sesgos, correcto, dispersos asimétricos, hay datos extremos por acá de 150 y por eso usan la mediana. El peso es 3 kilos 200 más o menos 730. Esto probablemente es una variable más normal, es decir, con una distribución más pareja. Edad gestacional tienen 37.5 semanas. Sexo, 53. Masculino. ¿Y por qué no hablan del femenino? Porque es lo opuesto. ¿Sí? O sea, hay que confiar un poco en el lector que va a poder hacer una simple resta del 100%. Entonces, ¿cuántos eran más femeninos? 40 femeninos. Y son variables de tipo cualitativas, por eso las están describiendo en porcentajes. Correcto. 50% nacidos por diagnósticos más frecuentes, hernia diafragmática congénita, síndrome de aspiración meconial. Y acá me faltarían, miren, porcentajes. Los diagnósticos más frecuentes fueron hernia diafragmática, podría ser entre paréntesis, ¿cuánto? ¿Cuánto era? No sé, 10%. Y síndrome de aspiración meconial, tanto por ciento. ¿Ok? Faltaría ahí esa información. Seguro está más abajo, pero en el abstract, por más de que tenemos que ser concisos, tenemos que dar datos precisos en términos de valores, de números. Acá empieza lo interesante. Sobrevivieron a ECMO 56 pacientes, el 73%. Sobrevivieron a ECMO 56 pacientes. No, sí, acá vemos un punto y coma. Entonces este es el 73% que representa este 56 pacientes. Fallecieron antes del alta 17 niñitos, el 30%. ¿Y qué pasó ahí? No da, ¿no? Porque dice el 73 sobrevivieron y el 30% fallecieron antes del alta. ¿Y qué pasó? Ahí hay 3 niñitos, hay 3% que no sabemos qué les pasó, ¿verdad? O sea, que no, la suma no da. Pero eso es típico también de ver en los abstracts porque hay poquita información. Quizás hay otros que fallecieron después del alta, ¿no? Puede ser, ¿no? Las variables asociadas con mortalidad, las variables asociadas con mortalidad fueron hemorragia en el sistema nervioso central, necesidad de hemodiafiltración y el requerimiento de inotrópicos. Y acá hay otro factor también, hemorragia sin compromiso del sistema nervioso central. O sea, en la presencia de todos estos factores se vio más mortalidad. Acá les cuento que o sea, yo sé que es más fácil decirlo así, pero yo debería de ver qué tan frecuente fue la mortalidad en hemorragia en comparación a la no hemorragia, porque este P, vamos a después conocer todas las limitaciones que tienen estos P's así solitos, entonces yo lo tomaría con pinza. Conclusiones. Ojo, las conclusiones, fíjense el título, 10 años del programa de oxigenación. No debería de haber ni un solo factor en esas conclusiones, porque tienen que ser cautelosos con esos resultados de factores. Este estudio refleja los resultados de los primeros 10 años de ECMO. La aparición de complicaciones aumentó la mortalidad durante el procedimiento, ¿no? Son bastante discretos en lo que es sus conclusiones.
No se atreven a decir tal fue el factor más asociado, simplemente lo mencionan en términos generales y no es que están hablando de una cosa muy importante. Sabemos que las complicaciones aumentan la mortalidad, obviamente, ¿no? Eso es correcto. Muy bien. Ajá, leímos el abstract, ahora sí todo. Hemos identificado que es un estudio descriptivo. Vamos a tratar de identificar entonces, dependiente en este caso, era más mortalidad. Hasta el momento la vemos que es más mortalidad, que es una variable de tipo dicotómica. Si muere, no muere. Es una conclusión muy general. Sí, correcto, conclusión general, porque es un estudio descriptivo. Y así debería de ser las conclusiones, ¿no? No vas a cambiar, no vas a cambiar el conocimiento que se maneja en el mundo científico sobre el EPMO como un estudio descriptivo. Y eso es lo que corresponde. Las conclusiones de estudios descriptivos tienen que ser así más generales. Podrían también haber hecho una conclusión quizás de un hallazgo interesante de los resultados, ¿no? Como por ejemplo, obtuvimos en esta serie, se obtuvo el 73% de, o no, una sobrevivencia importante, ¿no? O sea, o positiva, qué sé yo. Yo no sé lo de EPMO, no sé si esta cifra de 73% de sobrevivencia es algo que se espera, o es bueno, o es malo, pero podría ir la conclusión en relación a eso, ¿no? Porque están describiendo su experiencia y lo primero que yo le pregunto a alguien que yo es decir, ¿cuántos se salvaron con tu tratamiento? Eso también podrían haber incluido. Entonces, en la introducción debemos de encontrar la justificación del estudio, hacer el estudio. Y usualmente la justificación de estudios descriptivos es una justificación más general, ¿no? Veamos acá, la oxigenación por membrana, riesgo de morir superior al 80%, ¿no? Ahí está diciendo que es un tratamiento riesgoso, o sea, que se aplica a niños con bastante severidad de enfermedad, ¿no? Está hablando de contexto, ¿no? Va a definir qué es el ECMO, ¿ves? No hay nada así muy, ¿no? Está definiendo en qué consiste, sigue describiendo en qué consiste el ECMO. Y por acá vemos, a pesar de tratarse de una terapéutica con alta invasividad, el uso en unidades es de alto impacto en la sobrevida, ¿no? Es un tratamiento que puede salvarle la vida a los pacientes. ¿No? Vemos que es muy larga, para mi gusto, una introducción para un tema descriptivo es muy largo. Es como que, claro, una revisión de la literatura, es como un marco teórico pequeñito, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Acá ya van diciendo cuáles son los cuadros en los que más se usa, cuáles son los cuadros en los que más se usa el ECMO, ¿no? Y eso porque es importante decirlo, porque a ver qué tanta coincidencia hay con mis diagnósticos de mi centro, ¿no? Ahí decían que el síndrome de aspiración del líquido meconial era también frecuente, en hernia diafragmática también, pero ellos no tuvieron este caso, por ejemplo. O sea, ellos no tienen tan frecuentemente esta condición de la hipertensión pulmonar primaria. Y acá vemos lo que son antecedentes. Las primeras publicaciones, podemos leer por acá, mortalidad del 32%, ¿no? Acá hay mencionan otra publicación. Ah, no, acá están hablando del programa de ECMO en este centro de Garrahan. Cuando empezó, talleres teórico-prácticos, utilizaron porcinos de la raza intensivo, vamos leyendo. ¿Ves? Todo esto es introducción, parece un poco larga, la verdad.
para lo que es el trabajo descriptivo, ¿no? Esta sí está interesante, ¿no? Toda esta introducción de qué es lo que hicieron, por qué es importante conocerlo, porque van a hablar de ellos, van a hablar de esa experiencia. Y el último párrafo o la última oración deben de establecer claramente cuál es el objetivo. Muy bien. Vamos a ir criterios de inclusión y de exclusión. Veamos. Veamos si identificamos cómo es que quieren analizar las variables. Vean acá. En la parte de metodología, que es un poco larga también, bueno, está bien, siempre, mientras más se expliquen, pero siempre tratemos de identificar esto. Hay una subsección de la metodología que hablan de las variables de estudio. No me interesa tanto que las enumeren, pero sí me interesa cómo las quieren analizar. Sobrevida al tratamiento. Aquellos pacientes que sobrevivieron luego de las 72 horas de haberse finalizado el soporte. Y sobrevida al egreso hospitalario. Vean, hay dos variables dependientes. ¿Cuál es la diferencia? Parecen lo mismo, pero no son. Sobrevida al tratamiento lo definen que solo sobrevive a 72 horas. Y sobrevida al egreso hospitalario es que sobrevivan al alta. Entonces, son dos variables interesantes. Se evaluó la presencia de complicaciones, ahí las tienen, hemorragia del sistema nervioso central, y podemos leer algún detalle de cómo es que mide. En la parte de análisis estadístico no va a ser algo bastante genérico porque no tiene un objetivo analítico primordial. Fueron resumidas estadística descriptiva, tendencia central, posición y dispersión, que es justamente lo que hemos hecho la semana pasada. Para las variables numéricas se utilizó la prueba, el test no paramétrico Wilcoxon o T según su distribución. ¿A qué se refiere la distribución? A si sigue o no sigue una distribución normal. Para las variables categóricas, eso lo vamos a ver justo en la siguiente parte de los módulos, el módulo que tiene que ver con pruebas estadísticas. Vamos a revisar todas estas pruebas estadísticas. Odds ratio ajustado, esto tiene que ver con los factores de riesgo. Esto lo vamos a revisar lo que son medidas de asociación y riesgo en la próxima semana. Y eso es todo. Para terminar esta edición de este artículo, veamos las tablas. Lo primero, ¿dónde está la tabla 1? La tabla 1 dice los criterios de inclusión y exclusión. Usualmente la tabla 1 habla de las características de la población. Es un vistazo para que el lector pueda hacerse una idea de quiénes eran las personas que ingresaron al estudio, ¿no? Ahí lo vemos. Esos asteriscos indican que están utilizando medias y desviación estándar. Y los de 3 puntitos está hablando de mediana y rango intercuartílico. Ahora, hoy, ya saben, después de haber visto la clase de la semana pasada, por qué es importante esto y por qué hacen esa especificación, porque están diciendo de que para ellos es importante revisar qué medida de tendencia central van a usar, porque no quieren desviar nuestra atención o malinterpretar la información. Y es importante que lo digan, porque si no lo dicen o si tratan a todos por igual, uno que está leyendo, te quedas con la incertidumbre. Oye, ¿habrán visto si hay datos extremos? ¿Habrán visto de que a ver si siguen una distribución normal, si están sesgados los datos? Y ya no te da tanta confianza. Pero si te dicen esto, ya a mí me da confianza de interpretar con seguridad estos indicadores de tendencia central, que están representando adecuadamente lo que quiero yo describir. Este 3.3 kilos 200 me está diciendo que alrededor de eso está la mayor cantidad de pacientes. Flujograma. Flujograma que muestra los resultados de sobrevida en los pacientes tratados con ECMO. Esto es una práctica cada vez más frecuente en el que se hace un flujograma de inclusión de pacientes. No era, o sea, sí es común, quizás para todos ustedes lo han visto en lo que son estudios de tipo ensayos clínicos, pero ahora
se recomienda y las revistas exigen que, a pesar de que son estudios descriptivos o retrospectivos, observacionales, que se hagan este tipo de flujogramas, porque eso vuelve transparente la interpretación y establece con claridad que no hay sesgos, no es que unos pacientes se perdieron en el tiempo, o unos pacientes no se les encontró la información, y es un tema de reportar con claridad y con transparencia los resultados del estudio. Empezaron 77 pacientes, firmaron el consentimiento informado y los 77 pacientes siguieron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si acá hubieran salido, no sé, 20 pacientes que no firmaron? Yo me preguntaría, ¿qué pasa si esos 20 pacientes eran justo los que se pelearon con el instituto porque hubo mala praxis o qué sé yo, o que se murieron los pacientitos, pobrecitos, y no quisieron, están molestos con la institución y no quisieron colaborar con su información? Entonces yo diría, entonces estos que me quedan, ¿serán iguales a los que se fueron? Si los que se quedaron quizás eran los que más sobrevivían y los que se fueron eran los que más morían. Entonces, yo como lector tendría que el investigador me tiene que haber explicado bien que esos que se fueron eran iguales a los que se quedaron en el estudio. Me podrían decir, la mortalidad en esto fue tal y tal, pero no los pudimos incluir en el estudio porque no nos firmaron el consentimiento. ¿Ven qué importantes son este tipo de flujogramas? Entonces, estos 77 que finalmente sí fueron analizados, 56 son vivos al ECMO. ¿Se acuerdan que habían dos variables de outcome? Una que era que habían sobrevivido las primeras 72 horas del ECMO. Esta es esa variable. Entonces, 21 fallecieron en ECMO, o sea, antes de las 72 horas de ECMO. Y yo solo analizo estos de acá. Por eso es que había ¿se acuerdan que había una discordancia ahí en las frecuencias y porcentajes en el abstract de la sobrevida? Tiene que ver con esto. Entonces, de los 56 que sí sobrevivieron el procedimiento, ¿cuántos fallecieron y cuántos sobrevivieron? Me hubiera gustado que pongan los porcentajes. Yo sé que cualquiera puede agarrar una calculadora, pero si ya se dieron el trabajo de hacer el cuadrito, no iba a dañar. Creo que hubiera sido más transparente. La tabla 3, en este caso, que usualmente es la tabla 2, porque acuérdense que ellos han utilizado una tabla adicional al comienzo de criterios de inclusión. En la tabla 3, que es tratar de visualizar, mostrarnos el grupo de vivos y de muertos, es decir, los dos grupos de interés principal, ¿no? En este caso se están viendo vivos y muertos. ¿De qué parte? De esto, vivos al ECMO, o sea, de los 72, quienes sobrevivieron 72 horas. Para ver, y esta es la parte que a mí me encanta analizar y poner en práctica lo que hemos aprendido de estadística descriptiva la semana pasada, la clase pasada. Tratemos de ver, no miren los P's, yo sé que los van a mirar igual, pero tratamos de siempre ver los valores. ¿Eran más jóvenes o en términos de edad gestacional más prematuros? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran más prematuros? A ver, vean, ¿les parece que había, no hablemos de si es significativo o no, acá 7.3 semanas gestacionales en los muertos y 7.7 en los vivos? Vemos que es más pequeño la edad gestacional en los muertos, pero es bastante pequeña la diferencia, ¿no? Ambos tienen 37 semanas, ¿verdad? Entonces yo podría decir, no hay ahí un factor de prematuridad. Sexo, femenino o masculino, tampoco, ¿no? Porque estaban hablando de más o menos mitad y mitad. Peso, ¿cuáles eran más pequeñitos? Parecen que eran más pequeñitos los muertos también, los fallecidos, pero una variación en promedio de 150 gramos no es tan importante, ¿verdad? Entonces hasta ahora estamos bien parejos en todas estas variables. APGAR. Miren, los muertos tenían un APGAR un poquito más alto que los vivos, pero igualmente tienen medio punto más en promedio. Vemos que no hay diferencias. O sea, el objetivo de esta tabla es ver en qué variables
debo de prestar más atención en términos como potencial confusor, como potencial variable confusora o potencial variable asociada a los vivos y a los muertos, o sea, es decir, asociada al desenlace. ¿Cómo yo identifico las variables asociadas al desenlace? Si yo veo que hay una diferencia marcada entre los vivos y los muertos. Entonces, si yo veo que la edad era en días era más, o sea, era marcadamente más grande en los vivos y en los muertos, ahí yo digo, entonces la edad es un factor potencial, protector. ¿Sí? Días de ECMO. Acá sí podría haber una diferencia, no sé, puede ser significativa, no, yo no conozco mucho de ECMO, pero vemos que hay 2 días más de ECMO en los vivos que en los muertos. Bueno, eso también tiene que ver, porque si se murieron, también dejaron de recibir el ECMO. Entonces, esto es una variable quizás que no es tan importante como potencial factor. Y no es significativa, así que no es tan importante. Pero la idea es que ustedes examinen bien y entiendan cómo son estos pacientes, los vivos y los muertos, para que no den sorpresas después con la interpretación de PES aislados. Insuficiencia renal, era muy poco frecuente. ¿Qué es esto? Diagnósticos, insuficiencia 1 de 3. O sea, la insuficiencia renal era muy frecuente en los muertos, ¿no? Qué rara forma de reportar esto. Sí. No, ya entiendo. Lo que están haciendo acá, fíjense, dicen que de los que tenían insuficiencia renal eran 3 niños. De esos 3 niños, 1 sobrevivió y 2 murieron. Entonces, ¿qué les parece? ¿Podría ser un factor asociado a la mortalidad? Puede ser, pero con ese N tan pequeñito no puedo tampoco hacer grandes conclusiones. Pero sí, vemos que de todos los que tenían insuficiencia renal, 2/3, o sea, el 60% murieron, 66% contra el 33% que sobrevivieron. Me hubiera gustado más que pongan ese 66 contra 33. Hemorragia, ¿cuántos tuvieron hemorragia? 11. No el sistema nervioso central, 11 niños, de los cuales 8 murieron y 3 sobrevivieron. Hemorragia del sistema nervioso central, 21. Esta vemos que es la complicación más frecuente, ¿no? Hemorragia del sistema nervioso central, 21 niños lo tuvieron. Uso de inotrópicos, 12. Complicaciones mecánicas. ¿Qué le llamarán complicaciones mecánicas? 15 niños, CID 11 niños, y vamos viendo. Y acá están todos los factores que son los que tuvieron diferencia significativa. ¿Listo? Acá otra vez repiten esto, ¿no? Y usualmente, ¿qué viene después de la tabla de bivariado? Bien, bivariado. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra reunión. Esta va a ser más o menos, voy a dejar de compartir mi pantalla. Esta va a ser más o menos nuestro formato de trabajo. Lo más para luego tratar de aplicarlos en la clase. Voy a ir siempre participación de ustedes. Saben que eso es considerado para sus notas. De igual forma, todos los que no pueden asistir por motivo de fuerza mayor pueden acceder a la información de esta clase que va a estar colgada a más tardar mañana a mediodía. Ojalá que puedan colgarla nuestros amigos de soporte, nuestros queridos amigos Víctor y Josué, que la pueden colgar ahora más tarde, pero en el peor de los casos será mañana a mediodía. Hoy día voy a hacer las preguntas
referencia porque quería ver qué artículo iban a elegir. Entonces, voy a hacer las preguntas a partir de este artículo. Van a ser solo 2 preguntas, ¿ok? Ahí me mandó un mensajito. No entendí. Voy a ver si les puedo abrir los micrófonos para que me hagan preguntas. Ah, Víctor, ¿puedes quitar el audio que me quieren hacer una pregunta y no entendí? Cristel, por favor, ¿puedes hacer una pregunta? Preguntas, doctora Castañeda, son en el aula virtual, que todos ustedes deben de haber recibido un correo con su usuario. Van a tener la clase colgada, materiales de la y no tiene tiempo para contestarlas. O sea, no es que la tienen que contestar hoy día. Por ejemplo, el fin de semana pueden aprovechar, ponerse al día en el tiempo que tengan libre, pueden revisar la clase de nuevo, pueden leer la literatura referencial que les vamos a ir colgando. Y ahí pueden responder. Uno es controlar la asistencia y dos es ver qué quizás aclarar. Y esa es la idea, ¿no? Ver cómo van adquiriendo ustedes los conceptos, ¿no? Y los conocimientos para algún tema que ya ahí ¿puedes, por favor, explicarme a qué te refieres? ¿Recortar las partes del documento que explica? ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno, antes de que se empiecen a retirar, eh, el próximo martes a las 12 máximo, ustedes saben que empezamos súper puntual y los que se pierden una parte ya saben que pueden accederla en la web. Pero nosotros tratamos de respetar al máximo aquellos que son puntuales y por eso empezamos máximo a las 12:08. Así que por favor lleguen temprano. Cristel, ¿es posible abrir tu micro para que me expliques tu consulta? O si quieres lo podemos hacer mediante chat. ¿Te parece? El chat de WhatsApp. Em, no hay micrófono. Ok. Entonces, Cristel, ¿qué te parece si comunicamos por WhatsApp para que me expliques a ver en qué forma se puede facilitar cualquier sugerencia para mejorar el proceso de aprendizaje y todo esto virtual que estamos haciendo? Bueno, entonces no queda nada más que agradecerles por su participación. Es muy bonito que participen por chat, me anima mucho a hacer más actividades de este tipo y tratando siempre de hacerlo lo más dinámica posible. A los que se animan a participar, siempre los animamos y esperemos que puedan más adelante participar más activamente en las clases. Que tengan una buena tarde, ya nos estamos viendo el martes. Cualquier consulta o duda nos pueden mandar por correo o por el WhatsApp del grupo. Hasta luego a todos.